Bueno, chicos, como les decía recién a Ivy y les comenté ayer, estamos en la recta final de la materia. Ya ahora, digamos, la idea de los teóricos que quedan es justamente ver todos estos tejidos que estuvimos viendo, incluyendo los tejidos secretores, etcétera, bueno, cómo se estructuran, cómo se organizan en los distintos órganos que constituyen la planta y a su vez, bueno, los conceptos de crecimiento secundario, etcétera, bueno, a cuáles de estos órganos se pueden aplicar y qué variantes, porque en realidad pasa eso, ¿no? O sea, uno les describe lo que sería el patrón más común y después, como pasa en la naturaleza, tenemos variantes, lo que se llaman crecimientos anómalos, sobre todo hablo de crecimiento secundario, ¿no? Entonces, ahora justamente en estos módulos es en donde, cuando yo un poco les sugerí, cuando veíamos Cambium, por ejemplo, que había situaciones en donde el Cambium no se desarrolla de la manera así clásica que lo estamos viendo, sino que hay variantes. Bueno, un poco todas estas cuestiones las vamos a ir viendo, básicamente en raíz y tallo, ¿no? Obviamente una hoja no tiene crecimiento secundario. Así que hoy vamos a empezar con raíz. Chicos, les recuerdo por las dudas, me olvide, porque no me acuerdo si era Javier que no estaba el otro día. El parcial 3, les vuelvo a recordar, mañana también, va a ser el miércoles que viene, es presencial. Acuérdense que lo vamos a tomar presencial. Y recuerden que la parte de la teoría de lo que es raíz, todo lo que es raíz que vamos a ver hoy y mañana, va a entrar. Lo que no les vamos a tomar son eventualmente cortes, porque ustedes la guía práctica de raíz la van a hacer recién después del parcial. Entonces, todos los conceptos teóricos que veamos sí entran. Entonces, raíz va a entrar en el examen teórico, no en el práctico. Quedará para el práctico final, el examen, perdón, final. Ahí puede ser que caiga algún corte de raíz. De todos modos, por suerte, digamos, va a haber un práctico solo presencial, ¿no? Exclusivamente de raíz. Tienen la guía de trabajos prácticos, digamos, en la cual tienen que resolver bastantes problemas y hay varias imágenes respecto a raíz, entonces en sí va a estar en la parte práctica bastante cubierta en ese sentido, ¿no? Eh, pero tengan en cuenta eso. Yo había puesto que raíz no entraba en el tercer parcial, pero después reflexionamos, incluso con Paula, si no el último parcial, justamente son 3 temas gordos y sobre todo de hoja, ¿no? Es como mucho los 3 órganos en un único parcial. Entonces, dejemos la parte teórica, total tienen un feriado largo. Bueno, empezamos entonces con raíz. Vamos a empezar primero, como siempre, con la estructura primaria de los órganos y mañana recién vamos a ver las variantes. Cuando hablamos, acuérdense, de estructura primaria o secundaria, nos referimos al hecho de si el órgano tiene crecimiento secundario, cómo es ese crecimiento secundario en el órgano en cuestión. Entonces, por ahora, hoy vamos a hablar fundamentalmente de lo que es la estructura primaria. Algunos conceptos van a ser repaso de lo que estuvimos viendo en los primeros teóricos, van a ver. Entonces, acuérdense, ¿se acuerdan que yo les decía, por ejemplo, cuando veíamos la disposición del tejido vascular, ¿se acuerdan que en el tallo, yo les mencioné el concepto de estela, que lo vamos a ver en el módulo de tallo, o sea, el tejido vascular en el tallo, dependiendo los grupos taxonómicos, tiene una gama, una variabilidad de estructuración mucho más amplia que en el caso de las raíces. Las raíces siempre tenemos, ¿se acuerdan? El xilema organizado de manera, digamos, central. No tenemos acecillos, ¿no? Sino que tenemos un xilema que forma los polos protoxilemáticos. Después vamos a ver un poquito más adelante todo esto. Y el floema intercalado entre los polos protoxilemáticos, y no hay muchas variantes. La variante se da en la cantidad de polos, o sea, si no hay ningún polo, vamos a hablar que hablamos de haplostelas o protostelas, no importa, es el término que le suele dar, es un término que viene del tallo en realidad, pero en las raíces tenemos o haplostelas, que es simplemente un cilindrito, un disco, en donde tenemos xilema adentro y floema afuera, y después, si hay polos protoxilemáticos, ¿se acuerdan? La definíamos diarcas si son 2, triarcas si son 3, tetrarcas si son 4, pentarcas, en fin, si los podemos contar,
o en el caso de las monocotiledonias, que teníamos muchos politos protoxilemáticos, directamente hablamos de poliarca. No importa, eso lo vamos a retomar con tejido vascular. De todos modos es esto, ¿no? La organización es generalmente más simple, no tenemos hojas, entonces no tenemos lo que vamos a ver en tallo, que es una anatomía nodal, una anatomía entre los nudos, es decir, no tenemos esa complejidad. Y sí, lo que teníamos, ¿se acuerdan en la raíz? Es que el RAM, el meristema apical de la raíz, estaba protegido por un tejido especial, que es la caliptra, que no aparece en el tallo. En el tallo el meristema está expuesto, simplemente los primordios foliares son los que en cierta medida los protegen, los cubren. Dentro de la raíz, entonces, esta es la morfología, la estructura más sencilla, más simple, tenemos una caliptra, hay una zona, ¿se acuerdan que en la raíz podríamos distinguir distintas zonas? Digamos, por adentro de la caliptra, esto lo vamos a ver después, ¿se acuerdan? Estaba la zona del meristema, estrictamente sería meristema subapical, ¿no? Porque al tener este tejido por afuera, el meristema queda detrás o por adentro de este tejido, por eso en algunos textos nos van a encontrar como subapical. Teníamos una zona donde las células se empiezan a alargar, expandir, una zona en donde los elementos, todas las células se empiezan a diferenciar, a alcanzar, digamos, si bien la diferenciación es toda una transición, de hecho el alargamiento en última instancia es parte del proceso de diferenciación, pero hay una zona en donde todavía por ahí los elementos de conducción se empiezan a esbozar, una zona en donde ya se especializa, vamos a ver justamente la epidermis de la raíz. Hay una parte, una porción en donde emite estas prolongaciones, las celulitas epidérmicas, los famosos pelitos absorbentes, que la idea es aumentar la superficie de contacto con el suelo, y esta zona de pelos absorbentes no se extiende a lo largo de toda la raíz, es variable, su extensión es variable, pero generalmente está a unos centímetros del ápice, se extiende por un tramo también de unos cuantos centímetros, pero luego ya, dependiendo del tamaño, ¿no?, de ese sistema radical, lo que empezamos a tener es el desarrollo de raíces laterales, los cuales en última instancia reproducen este patrón. Entonces esa zona de absorción después también empieza a tener que ver, a contribuir todo lo que son las raíces laterales. Y esto era un grafiquito, seguramente alguna de estas figuras la habíamos visto al principio, sobre todo cuando veíamos el tema de cómo se organizaban, ¿no?, los meristemas, cortes de raíz, en donde en un corte longitudinal vemos justamente estas distintas zonas, la del centro quiescente, el RAM, la caliptra, donde ven Immature Cibele, o sea, fíjense que lo que primero suele empezar a diferenciarse, eso lo podemos ver en cortes longitudinales de embriones, por ejemplo, es el xilema, de a poquito empieza a diferenciarse, luego se empiezan a diferenciar los elementos de floema, y hacia, ya digamos, cuando ya el tejido vascular, acá son todos, hablamos de protoxilema, protofloema, ya tenemos en esta zona, la zona de los pelos radicales, que como insisto, está siempre a unos centímetros por encima de lo que es la zona de alargamiento. Y esto simplemente lo van a ver en una imagen, la pueden ver porque simplemente las células todavía no ven características típicas de elementos de conducción, de endodermis, etcétera, sino que simplemente las células se agrandan, se alargan, obviamente, como el término lo dice, alargamiento es en el eje longitudinal del órgano, ¿no? En ese sentido es donde se expanden. Algunos conceptos. Como tratamos de ver en general en los distintos teóricos, más allá de solamente ver las cuestiones morfológicas, entender un poquito, ¿no?, al menos qué genes, qué factores son los más relevantes que intervienen de pronto en la formación de un órgano tan clave como la raíz. Y este es un mutante sumamente interesante porque fíjense, cuando descubrieron este mutante, es una plantita que, obviamente típico de Arabidopsis, en donde la parte aérea, o sea, tanto el hipocótile como los cotiledones, después vamos a ver, no son estrictamente normales. Desde el punto de vista morfológico,
no se diferenciarían demasiado de un wild type, pero es una planta que no tiene raíz. Entonces, acá es como que hay un gen clave que está regulando la formación de este órgano y que es independiente, o sea, es un gen clave para la formación de este órgano, no es un gen que afecta a toda la planta, ¿no? Sino que evidentemente este gen, monópteros, ¿les suena monópteros? Sí, ¿no era el que reorganizaba los canales de auxina Sí, señora. ¿Y en dónde lo vimos? en los ápices aéreos? Aéreos. Era uno de los que organizaba los canales de auxina justamente en los sitios en donde iba de alguna manera señalando, por así decirlo, dónde se iban a formar los primordios foliares, ¿se acuerdan? Cuando veamos hojas, el concepto de filotaxis, que significa cómo se estructuran las hojas a lo largo del tallo, con qué ángulo aparecen, ¿no? Si aparecen opuestas o con cierto ángulo, etcétera. Bueno, en última instancia eso está determinado en el SAM. Bueno, el mismo gen, ¿se acuerdan que monópteros es un factor de transcripción regulado por auxinas? Es decir, donde se sintetizan auxinas, se induce la expresión de monópteros y se crea como un feedback, porque monópteros reorganiza la disposición de ciertos canales de auxinas y aumenta el flujo de auxinas hacia las células en donde él está. Después, monópteros en general, por aumento de la concentración de auxinas, se prenden otros genes que terminan, monóptero se apaga, entre comillas, en ese sector, se prende en otro, eso era lo que ocurría en hoja. Bueno, el rol de monópteros en el caso de la raíz se lo ve muy, muy tempranamente en el desarrollo del embrión. ¿Se acuerdan en esa vieja diapositiva que yo les mostré que a partir de la cigota se forman dos células, hay una división asimétrica, y de esas dos celulitas, de esa primer división asimétrica de un cigoto, tenemos una célula chiquita apical y una célula más grande basal. La célula basal da una estructura, esto lo vemos en embriología, lo veíamos, ¿no? Da una estructura que se llama suspensor, que no es parte del embrión, sino que es una estructura que lo que hace es adentro de la semilla mantener a ese embrión, entre comillas, por adentro bien en contacto con el tejido nutritivo, ¿no? Con el endosperma. Y todo lo que es el embrión, en realidad, va a surgir a partir de divisiones, esas divisiones siguen un patrón determinado de esta celulita apical. Y se acuerdan que yo les mencioné que, bueno, esto se empieza a dividir por 2, esas 2 se dividen en 4, esas 4 en 8 y esas 8 en 16, y esa secuencia de divisiones dan un estadio que se conoce como de 16 celular, que después avanza a lo que se conoce como un globular temprano. Globular porque tiene una forma de pelotita. Y ahí hay una célula clave que aparece en este estadio, que sería el que le sigue al de 16 células, hay una nueva división, y aparece una célula acá en la base. Fíjense que lo que les marca, que se llama hipófisis, que no es la hipófisis que tenemos en el cerebro, no, ni es la glándula hipófisis, pero tiene el mismo nombre. Esta célula basal, que contacta, por así decirlo, a esta pelotita con el suspensor, fíjense que acá lo que les muestra con distintos colores qué partes de este embrión tan temprano a la larga influyen o contribuyen al desarrollo de qué partes de la raíz. Con distintos colores se ve que esta celulita de acá va a contribuir a la caliptra, y esta verde, o sea, caliptra y protodermis, esta verdecita va a contribuir a lo que sería corteza y endodermis, las amarillitas al cilindro vascular, en fin. Y esta hipófisis contribuye, va a dar origen a lo que sería el centro quiescente y gran parte, o sea, el RAM, propiamente dicho, y toda la zona esta que sería fundamentalmente la columela. ¿Y en dónde interviene monópteros acá? Esta es una mutante de monópteros. Acá se comparan dos embrioncitos en este estadio, es decir, que el estadio que le sigue a este, el inmediatamente posterior a este, es un estadio en donde en la wild type, en esa hipófisis, ocurre una división asimétrica. Mientras que en la mutante de monópteros esa división asimétrica no ocurre.
El hecho de que no ocurra esa división asimétrica se traduce en que esa planta no tiene raíz. ¿Por qué? Porque esta división asimétrica, la celulita de acá arriba, esta lenticular, tiene una formita lenteja vista en superficie, es la que da lugar al centro quiescente. Y estas dan a las iniciales, a un grupo de iniciales que van a aportar a todo lo que sería la parte media de la raíz. Fallando eso, tampoco se termina armando la caliptra, etcétera, etcétera. Entonces es un embrión cuya parte superior se desarrolla más o menos normalmente, en realidad vamos a ver por qué no es normal, les hago un breve comentario, pero no puede tener raíz. Monópteros, en el caso de la radícula, interviene o regula esta primera división asimétrica de la hipófisis. En esta imagen, lo que les muestra es con rojo, son embriones, como ven, teñidos con fluorocromos, proteína fluorescente. Este es un marcador de membrana plasmática, entonces esto nos permite ver los límites de las células, porque se tiñen las membranas. Y con verde es el famoso, ¿se acuerdan que yo les dije que una manera de ver dónde hay auxinas es utilizar el promotor de una proteína que se llama DR5? Es una proteína típica que se induce, se expresa por auxinas. Entonces, si yo tomo el promotor de DR5 y en este caso lo uno a GFP, armo un plásmido y transformo plantas, en donde haya auxinas se prende, se estimula la expresión de DR5, como lo que tiene pegados la Green Fluorescent Protein, entonces empiezan a fluorecer las células y DR5 es un marcador, es una proteína que va al núcleo. Entonces lo que se empieza a florecer, lo que empieza a florecer son los núcleos de aquellas células en donde se acumulan auxinas. Y justamente fíjense que en estos estadios tempranos lo que sucede es que hay un aumento particularmente relevante de la concentración de auxinas en este grupo de células, que son las que están acá abajo. Y acá, fíjense, esta es la hipófisis con la lenticular. Justamente. Algunos de estos genes, en este caso estoy usando un gen marcador, pero si monópteros es un gen regulado por auxinas, justamente lo que sucede es que el hecho de que acá aumenten las auxinas es uno de los factores que contribuyen a que se exprese monópteros, y monópteros a su vez regulando el flujo, en realidad el reordenamiento de los canales de auxinas, hacen que aumente el flujo de auxinas y se genera un gradiente. Acá con la estrellita, los autores lo que quieren marcar es que no solo acá, sino también algunas células que están inmediatamente en contacto acá del suspensor con estas celulitas de embrionarias propiamente dichas, son las que tienen auxinas. Y fíjense acá también se prende. Estos son los cotiledones, son los futuros cotiledones. Bueno, y se prende en el centro. ¿Por qué? Porque acá monópteros también interviene. En este caso, después se ve, este no es monópteros, ¿no? Pero después se ve que la mutante de monópteros tiene malformaciones, tiene, digamos, deficiencia en la formación del tejido vascular. La inervación del cotiledón tampoco es normal. O sea, no solo en última instancia regula lo que es el desarrollo de la raíz, sino que también interviene en la parte aérea, por ejemplo, en un estadio así tan temprano, embrionario, ¿no? En la regulación del tejido vascular. O sea, no es que por eso les decía que el resto acá arriba es todo normal, no. Es un factor de transcripción que regula un montón de procesos del desarrollo. Pero para la raíz en particular es clave. Y esto entonces es como se vería una raíz en corte transversal a distintas alturas, ¿no? Muy cerca del RAM, es decir, donde todavía tengo todo en estado, o sea, tengo, digamos, la caliptra a duras penas sí puede estar ligeramente diferenciada. Se acuerdan que la caliptra, sobre todo hacia los márgenes, ya casi tengo células diferenciadas. Entonces, si yo hago un corte acá, todavía la caliptra puede estar parcialmente diferenciada, se diferencia mucho antes, porque tiene una función de protección, está ahí abajo, que las células que forman el resto del cuerpo de la raíz propiamente dicho, ¿no? Entonces, si bien la caliptra puede tener células ya vacuoladas, con todas las características que no son típicamente meristemáticas, el resto de los tejidos están todos en un estado de protodermis, de meristema fundamental y de procámbio. Fíjense acá, no sé después si quieren ver con más aumento cuando miren los PDF, hay una célula más grandota, que era lo que les comentaba en esta imagen, incluso en la anterior.
lo primero que empieza a esbozarse, a insinuarse, como que se va diferenciando, es el xilema. Y se acuerdan que en la raíz no tenemos médula, salvo, se acuerdan que yo les dije en algunas raíces que hay un parénquima cinemático en el medio, que de hecho los autores en algunos textos lo denominan médula, pero no es el equivalente a la médula del tallo, deriva del procambium. Entonces ven, acá hay una célula que ya al principio, lo primero que se empieza a diferenciar son algunos elementos. Acá si miran con más aumento van a ver que hay unas como agujeritos, y bueno, que serían elementos de protoxilema y se empiezan a esbozar. Y recién más arriba, en la zona donde justamente ya tenemos los primeros elementos maduros, en donde logramos ver las células con las características típicas de los elementos de vaso, con paredes secundarias, etc. Y el floema entre los polos, en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, esto sería una raíz pentarca. El protoxilema, ¿se acuerdan que en la raíz, al revés que en el tallo, la maduración es exarca, está hacia afuera del órgano? Lo más viejo está hacia afuera, o sea que el sentido de maduración es centrípeto del xilema. El floema, lo mismo que en el tallo, es siempre exarco. Los polos de protofloema están hacia afuera, lo mismo que pasaba en el tallo. El que cambia es el xilema. Y esto, tema que ya vimos, cómo se organizaban las células iniciales del meristema. No vamos a volver a repetir, pero integren la información. O sea, esto les puede tocar una raíz abierta con, digamos, ¿se acuerdan? Donde el meristema era abierto o cerrado, el RAM. Bueno, eso no es que ya no, como quien dice, como lo vimos antes, ya no lo vemos más. No, la información, la idea es que todo lo que estuvimos viendo en la primera parte del curso, con tejidos, todo por separado, ahora se integre cuando estemos viendo un órgano. Entonces, la idea es que toda esa información se va a integrar, entonces les voy repasando algunos conceptos que estuvimos viendo. Célula apical, en el caso de, por ejemplo, los helechos, una única célula que se divide en planos oblicuos, no periclinalmente o anticlinalmente, sino son planos oblicuos. La organización en zonas más complicadas, digamos, porque no tenemos, ¿se acuerdan? Una capa, ¿se acuerdan que en las gimnospermas, lo mismo pasaba en el SAM, no teníamos una túnica, un corpus, capas que se dividen en un único sentido? Bueno, acá pasaba lo mismo en la raíz. Esta, digamos, la clasificación o la caracterización del meristema es por zonas. En cambio, en las angiospermas ya sí teníamos grupos de iniciales, un solo grupo que podía dar origen a todos los tejidos, o distintas capitas que contribuían a algunos o más de uno de los tejidos que conforman la caliptra, que básicamente los meristemas primarios son, en la raíz serían 4. El caliptrógeno, o sea, el que da origen a la caliptra. Después tendríamos la protodermis, meristema fundamental y procambium. En el SAM no tenemos caliptra, entonces básicamente los meristemas primarios son 3. Y por último, recordarles de todo lo que estuvimos viendo, que en el caso de la raíz, ¿se acuerdan? Eso también se debería aplicar, o se aplica también en el SAM, ¿no? Pero está mucho más estudiado acá en la raíz, el hecho de que la determinación de, digamos, de cuál va a ser el destino de una inicial dentro de este grupito de iniciales, estas células STEM, ¿no? Las iniciales, ¿no? ¿Qué es lo que determina que ese grupito de iniciales, sus derivadas, contribuyan o se transformen o se diferencien, por así decirlo en realidad, en un determinado tejido, ya sea la protodermis, la caliptra, el meristema fundamental, etc. O sea, el destino no, digamos, no solo está regulado por la información genética de esa inicial, sino que depende de señales, ¿se acuerdan? Del entorno. ¿Se acuerdan que había un experimento, se les mostré una diapo, en donde si ustedes ven la cita, van a ver que esa cita era bastante, digamos, tenía ya unos cuantos años. Lo que pasa es que era muy didáctico ese diagrama. Pero este es un review, a ver, este es un review, sí, yo del 2019, esta imagen, y
a pesar de que yo les mostré ese gráfico tan antiguo, hoy por hoy aún todavía no están, no se han identificado realmente quiénes son esas señales posicionales. Aún, digamos, se ha ido perfeccionando, se ha ido ahondando en cuáles son los genes o algunos de los genes que se van expresando, pero realmente quién es el switch, el master switch, la señal clave posicional que regula, ¿no? ¿Se acuerdan que acá en este caso eran, si uno eliminaba una inicial, por ejemplo, de una célula que diera origen, esto sería, si pensamos en la raíz de Arabidopsis, ¿se acuerdan que tenía una protodermis? Que la corteza estaba apenas representada por una capita de células de corticales propiamente dicha y la endodermis. Y después ya teníamos periciclo y el resto del cilindro vascular. Bueno, si uno eliminaba una inicial de la corteza, ¿se acuerdan que veíamos que la del tejido inmediatamente hacia adentro, no el tejido que está por afuera, sino que la capa más interna, primera cuestión, ¿por qué la interna y no la externa? Bueno, una de las cuestiones que todavía no se ha definido, era la que se dividía periclinalmente y ¡pum!, daba una célula que ocupaba ese espacio. Y esta nueva célula, en vez de mantener la misma identidad de la que le dio origen, adquiere la identidad de las células de la capa en la cual pasó a formar parte. Y se acuerdan que eso dependía de si estaba o no en contacto con las que estaban inmediatamente arriba. Es decir, si yo eliminaba las 3 células, era ese experimento, o sea, todas las células próximas a esta nueva no podía seguir el patrón de división y seguir, digamos, el mismo patrón que el resto. Pero mientras dejara alguna de las de arriba que pudiera estar en contacto con esta, ahí podía seguir ese patrón. Si repasan ese TP, verán que eso es lo que nos está diciendo, es que hay señales que contribuyen, digamos, las células de la misma capa en la cual va a formar parte esta célula hija, mandan señales que son las que regulan el destino, la diferenciación de esta. Lo que se agrega en este review, una de las cosas que se arregla es que se ve que esta división extra que sufre esta célula, el hecho de que acá se genere un vacío, honestamente no recuerdo, digamos, el hecho de que se genere un vacío ya induce un cambio, es una señal que le dice a esta que algo pasa. No sé si es la disminución de la presión, la falta de alguna señal lateral, o sea, no recuerdo que esté especificado. Lo que se ve es que frente a la falta de estas células se inducen, por ejemplo, ciertas proteínas, ciertas ciclinas. Las ciclinas son proteínas que regulan el ciclo mitótico, lo cual tiene sentido. Si esta célula se va a dividir periclinalmente, quiere decir que algo le tiene que decir, che, dividite. Bueno, no es nada raro que encuentren que ciertas ciclinas en particular, son las que se expresan frente a esta situación. Pero volvemos a lo mismo. ¿Quién es que regula esa ciclina? ¿Qué es lo que pasa antes de eso, ¿no? ¿Quién es la señal? Bueno, todavía es algo que se está estudiando. Un poco acá les resume esos conceptos. El que le interesa, digamos, puede recurrir a estas citas, son de libre disponibilidad, ¿no? O sea, de acceso libre, pueden ahondar en esta cuestión. Bueno, lo que vamos a hacer de ahora en más es tratar de ver las funciones y algunas variantes, qué cosas pasan con las distintas partes que constituyen la raíz primaria, qué rol cumplen y algunos aspectos que no vimos en el momento que estuvimos describiendo o epidermis de raíz o organización del RAM de la raíz. Bueno, vamos a ir agregando ahora más información para completar un poco, bueno, cómo es este órgano y cómo funcionan, qué rol cumplen los distintos tejidos que lo constituyen. Vamos a empezar por la caliptra. Como les dije, la función quizás más obvia, la que todos siempre nos enseñan en las introductorias, es la protección del meristema apical.
obviamente, como es un órgano que se mete en la tierra, a diferencia del SAM, que está en contacto con aire, el gas no es particularmente abrasivo, pero las partículas de tierra, el hecho de que la raíz tenga que penetrar en un sustrato sólido, con partículas minerales, además de toda la microflora, microfauna que puede haber en ese suelo, digamos, es como que ese SAM está mucho más expuesto a daño, entonces no es nada raro que surja una estructura que tienda a la protección. Pero hay otro rol clave que tiene la caliptra, que es la respuesta gravitrópica. Es decir, ¿por qué las raíces crecen hacia abajo y no hacia arriba? ¿Y por qué el tallo crece hacia arriba? ¿Qué pasa si si uno pone una plantita de manera horizontal? No es que la raíz va a crecer horizontal siempre, digamos, opuesta al tallo. Se van a inclinar, sensan de alguna manera la fuerza de gravedad y va a tender a crecer, va a tender a inclinarse, siempre en el caso de la raíz, digamos, la respuesta gravitópica es positiva, o sea, en el sentido de la atracción de la gravedad. Entonces fue una pregunta de hace muchos, muchos años que se hicieron los fisiólogos, y es, bueno, ¿qué es lo que sensa? ¿Quién es? ¿Cómo percibe la raíz la fuerza de gravedad? ¿Cómo sabe que tiene que crecer hacia abajo si la coloco horizontal? Bueno, dentro de los mecanismos que influyen en esa respuesta, la caliptra tiene un rol bastante importante, y sobre todo lo que es la zona de la columela. Hay raíces en donde la columela no es tan obvia, en donde aparentemente hay otros componentes que contribuyen a esto, de sensar la respuesta gravitrópica, ¿no? Pero aparentemente lo mismo que nos pasa a los humanos con el tema del equilibrio. Ustedes saben que tenemos los otolitos, unas piedritas en el oído profundo, que se mueven, digamos, actúan como un nivel. Al uno inclinar la cabeza, esas piedritas se mueven, tocan unos pelitos sensitivos y eso manda señales al cerebro que le dan una indicación de la posición, ¿no? Si estoy inclinado, si estoy derecho, si estoy perpendicular a la fuerza de gravedad. Bueno, ese rol, entre comillas, de otolito, lo cumplen los estatolitos, o sea, lo que serían en la raíz, en la planta. Oto viene de oído, las plantas no tienen oídos, entonces estatolitos, piedritas serían, que son amiloplastos. En la columela, de muchas especies, insisto, esto no está, aparentemente esto que les cuento no es algo que existe en todas las raíces, o sea, después se vieron plantas en donde no están estos amiloplastos particulares porque en el caso de las raíces en que son bien marcados, son amiloplastos más grandes que el resto que otras células, sobre todo en las celulitas de la columela, tienen esos amiloplastos particularmente más grandes, que se depositan, obviamente, en función de la fuerza de gravedad. Entonces, si yo tengo una raíz, como en este caso, que está una planta que crece en la posición normal, vertical, estos amiloplastos están todos sobre la pared. Esta sería la pared respecto de este eje, sería la pared transversal inferior, ¿no? Si esta es la célula, la pared basal de esta célula, ahí se depositan todas las piedritas, estos amiloplastos. Fíjense en esta imagen. Esta flechita que ven acá es lo que intenta representar el autor, es que era una raíz que la pusieron, digamos, a la planta, a una plantita joven, ¿no? La ponen sobre una plataforma horizontal, y entonces después sacan la foto mostrando cómo era la raíz si estuviera en posición normal. Pero fíjense, el hecho de haber estado en posición horizontal, después la ponen de manera vertical y al toque le sacan la foto, porque si la dejan un tiempo se vuelven a reordenar. Entonces, como la raíz estaba dispuesta horizontalmente, los estatolitos, en realidad los amiloplastos, y no solo los amiloplastos, lo que se ve negro acá es el núcleo. Es decir, el núcleo, junto con otras organelas, plástidos más grandes, además de los amiloplastos, todo se ubica en la posición en que estaba la fuerza gravitatoria inicialmente. Si esto lo dejo mucho tiempo son, digamos, minutos, me refiero
15, 20, 30 minutos, no es que lo tengo que dejar días u horas, se va reordenando y otra vez adquiriría esta posición, todo se depositaría acá abajo, ¿no? Y esto sería una imagen de una de estas células con más detalles. Fíjense que yo tengo acá estos granos S de starch, estos granos de almidón, y el núcleo junto con algunas vacuolitas por encima, es decir, también contribuye a depositarse en la zona donde está la atracción gravitatoria, ¿no? Y a medida que se estudió qué cambios fisiológicos experimentan estas células de esta zona cuando yo la cambio de posición, se empezó a ver varias cosas. Y obviamente después los científicos empiezan a modular, a manipular, a alterar para entender cuál es el rol, ¿no?, de las distintas variables. Entonces se sabe que hay modificaciones del pH celular, o sea, el cambio de posición se traduce en cambios en el pH de la célula, sobre todo de la pared. Hay cambios en los flujos de iones calcio, qué raro el calcio metido, ¿no?, como molécula de señalización. Digo que raro irónicamente, ¿no? Vieron que los cambios, lo que yo les hablé, ¿no?, las firmas de calcio, los cambios en la concentración de calcio, realmente el calcio es un mensajero, se llama un mensajero secundario en general, porque induce cascadas de señalización. El calcio, ya sea por los distintos flujos o ya sea por la activación de ciertas proteínas como las calmodulinas y otras que tienen dominios que sensan concretamente cambios en la concentración de calcio, desencadenan cadenas de señalización que inducen respuestas fisiológicas, ¿no? La proteína P y la calosa tenía eso, ¿no? La participación en el metabolismo del calcio. Por ejemplo, el calcio era uno de los factores que cambiaba la forma de la proteína P, de pasar a dispersiva a no dispersiva. La calosa es otra cosa, que no es lo mismo que la proteína P, ¿no? La síntesis de calosa también está inducida por cambios en la concentración de calcio. Y nuestras amigas las auxinas también intervienen. Y ahora vamos a ahondar un poquito en esto. Esta diapo, ustedes van a ver que en el PDF no está. ¿Por qué? Porque a último momento encontré esta, en el PDF hay una en color, ¿no?, pero que no representa todas las situaciones. Es más linda porque está en color, más moderna, pero como pasa siempre a veces, ¿no? Uno, por ponerlo más llamativo, no necesariamente es lo que más respuesta o más didáctico es. Esta resulta mucho más didáctica que esa en color linda. Esto es un experimento clásico, fíjense que es del año de 1973. Estos investigadores lo que hicieron fue ver justamente, viendo qué pasaba en la caliptra, que morfológicamente tenía esos amiloplastos particulares, que sé yo, un poco tratar de entender, bueno, de qué manera podría estar regulando, qué hacía concretamente la caliptra, porque yo digo, la caliptra está acá, pero la raíz está más arriba, o sea, lo que se dobla no es la caliptra, es lo que está más arriba. Entonces, ¿qué señal envía la caliptra? ¿Y cómo es esa señal? ¿Cómo es ese fenómeno? Entonces, lo que hicieron es, lo que les muestra acá el gráfico es lo siguiente. Yo tengo una plantita que la pusieron en posición horizontal, ergo estaba a 90 grados, y después de un tiempo, X, no recuerdo si son 1 hora, 90 minutos, no recuerdo, bueno, miden el ángulo de inclinación de cuánto crece la radícula. Este sería o sea, la planta control. Entonces, después, o sea, la ponen horizontal y al cabo de cierto tiempo se inclina la raíz en un ángulo de 70 grados respecto de la horizontal. Esta sería la dirección de la fuerza de gravedad. Entonces empiezan con esto creo que es en maíz, sí, sea maíz, en maíz, que es una raíz más o menos gruesa. Ustedes van de hecho, a cortar raíces de maíz, si crecen las planturitas y todo va bien. No es que van a hacer esta experiencia, pero como es una raíz más o menos grandecita, digamos que bajo lupa, con cuidado, se puede llegar a manipular. Entonces, estos científicos lo que hacen es, bueno, si la mesa está acá y la raíz crece hasta acá, ¿qué pasa si elimino la mitad de la caliptra, la que está hacia arriba de donde crece, ¿no? O sea, en este caso, si el ángulo de inclinación hasta acá, ¿qué pasa si yo le saco la parte de arriba de la caliptra? Se inclina, pero menos. Es como que la respuesta se mantiene en el mismo sentido, pero menos.
¿Qué pasa si le elimino la parte de la caliptra que mira hacia el lado donde está la fuerza de gravedad, hacia abajo? La respuesta es totalmente opuesta, no totalmente opuesta, o sea, no solo se desorienta, o sea, ya no detecta que tiene que crecer hacia abajo, sino que incluso hasta llega a inclinarse hacia arriba. ¿Mm? ¿Qué pasa si interrumpo ahora con una, acá es como si fuera un pedacito de vidrio, imagínense, ¿no? Si yo no elimino la caliptra, pero interrumpo hasta más o menos la mitad de esto piénsenlo tridimensionalmente, es un cilindro, si hay algo que fluye desde la caliptra hacia arriba y le manda alguna señal a esta raíz para decir crece hacia abajo, dice, bueno, como acá ya veo que no da lo mismo, que no es toda la caliptra, evidentemente es la porción de caliptra que está sensando la fuerza de gravedad. En este caso, la porción de abajo de la caliptra la que está de alguna manera mandando la señal. Bueno, ¿qué pasa si interrumpo la posibilidad de que fluyan cosas desde acá metiendo una barrera, un pedacito de vidrio, lo que fuera, ¿no? Una barrera mecánica? Bueno, si lo hago en el extremo de arriba, algo parecido a lo que pasaba acá, no altero tanto, altero un poco, pero no tanto. Si interrumpo la parte de abajo, o sea, en vez de eliminar acá, interrumpo el flujo de lo que fuere que va desde acá hasta acá, la respuesta otra vez se altera radicalmente. Y lo mismo, si yo lo hago, esto piénsenlo otra vez, de manera tridimensional, ¿no? El flujo ahora en este sentido lateral, y acá en este sentido también, acá estoy bloqueando no solo lo que va hacia arriba, sino lo que va hacia acá, sino también lo que va de acá para acá. ¿Se entiende? O sea, hay algo que está fluyendo de la caliptra hacia acá y que de alguna manera actúa sobre esta parte, o sobre esta obviamente, pero que actúa en este sentido, que regula el hecho de que esto se incline o no. Y esta imagen lo que les muestra es en tiempo real, estos son minutos, ya tenemos 90 minutos, 180, 3 horas, 270, 4 horas. Y esto lo que refleja, esto era en negro, sería como estaba la plantita inicialmente, y con los distintos colores es lo que pasa a los 90 minutos, o sea, el ápice, la parte de arriba se inclina un poquito hacia arriba y así sucesivamente, y la raíz, ¿ven? A los 90 minutos está por acá, a los 180 por acá, a los 270 por acá, y a los 360 ya se inclinó para abajo. Este es el wild type. Y ahora lo que van a mostrar en las diapos que sigue es lo que pasaría o los cambios que se ven en células que se encuentran en esta posición de la caliptra. O sea, miran, esto es la columela, ¿no? Esto es Arabidopsis. Entonces, en células que están bien en el centro de la columela, ¿qué cambios ocurren? Lo que les muestra acá es lo siguiente. Para que yo tenga una respuesta gravitrópica, o sea, para que la raíz se dé cuenta, digámoslo así, de que tiene que crecer, de cambiar el ángulo de crecimiento, uno lo tiene que sacar del ángulo de crecimiento o sea, esta raíz, yo la tengo que, pues, si la pongo horizontal, estoy a 90 grados de lo que sería la fuerza de gravedad. Yo la puedo empezar a inclinar menos, es decir, cuando se produce un cambio, lo que acá está mostrando con flechitas es la concentración de auxinas, la variación en los niveles de auxinas en las distintas caras de la raíz. Si la inclino más de 50 grados respecto de la gravedad, ¿se entiende? Si yo, esta acá sería derecha, entonces la empiezo con un poquito torcida, un poquito torcida, un poquito, va a censar, se va a traducir en un cambio en la concentración de auxinas si ese ángulo es mayor a los 50 grados. Si es menor a los 50 grados, como que la raíz y no se da mucha cuenta, o al menos la concentración de auxinas no es esa la variable principalmente que cambia. Tiene que ser un cambio más brusco para que la raíz sense que realmente está torcida. Y produzca esta respuesta tan inmediata, a eso me refiero. Que sea una respuesta tan inmediata. Entonces, ven, acá lo que se ve es que si yo la inclino más, lo que aumenta es la concentración de auxinas, pero del lado en que está la gravedad. No de este lado, sino que de este lado aumenta la concentración de auxinas.
no sé si ustedes vieron Hormonas, no sé quiénes de ustedes, si alguno cursó oficio vegetal o no, o si en botánica se los comentaron cuando ven algo de hormonas, pero las auxinas tienen, o sea, los tejidos, las respuestas de los tejidos de la planta a las auxinas, tienen una respuesta dual. O sea, las auxinas pueden inducir el alargamiento celular a determinadas concentraciones, y si uno aumenta la concentración, después inhiben el alargamiento celular. Es decir, eso es lo que se llama respuesta dual. Es como un domito. Yo puedo inducir el alargamiento de las células hasta una cierta concentración, pasada esa concentración ejerce el efecto contrario, inhibe. Y esa respuesta dual, la sensibilidad a la cantidad de auxinas difiere si estoy en la raíz y si estoy en el tallo. Concentraciones que en el tallo son estimulatorias del alargamiento celular, por ejemplo, en la raíz son inhibitorias. Es más sensible, es como que esa campanita se corre. Y lo que sucede es esto: en las zonas en donde acá aumenta la auxina, como la raíz es más sensible que el tallo al aumento de concentración de auxina, se pasa el umbral de estimulación del crecimiento y entras en el umbral de inhibición. Estas células, en vez de alargarse más, se frena la posibilidad de alargamiento, se inhibe el alargamiento. Con lo cual, si estas se alargan más que estas, naturalmente el órgano tiende a doblarse. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. ¿Y cómo pasa eso? ¿Por qué aumenta la concentración de auxinas? Bueno, lo que se ve es, y acá está representado, ven, este dibujito acá es la raíz control puesta en posición horizontal, vertical me refiero paralela al eje de la gravedad, una raíz, digamos, puesta en posición normal, y esta es qué pasa cuando a la raíz la pongo en posición horizontal, y acaban mostrando, ¿ven?, lo que sucede con esa raíz y lo que pasaría con esas células de la columela en el tiempo. Lo primero que se ve, casi a los pocos minutos de que uno la pone en posición horizontal, si acá teníamos, fíjense, esta flechita lo que muestran es la cantidad de auxinas en esas células de la columela, hacia todos lados, y estos palitos son los distintos PIN, algunos representantes de los, ¿se acuerdan que los transportadores de auxinas es una familia? O sea, son proteínas que comparten dominios en común, pero hay distintas, tienen otros aspectos distintos. Bueno, algunas de estas proteínas ejercen su rol o son reguladas en cierto tejido. ¿Se acuerdan que en el caso de los primordios foliares era PIN 1 el que medían que cambiaba? Acá son otros, el PIN 3 y el PIN 7. Dentro de esa familia, los que se han detectado que cambian particularmente son estos canales, los que son sensibles a estos estímulos. Entonces acá los PIN 1 y los PIN 7 están, digamos, distribuidos más o menos de manera homogénea. Entonces el eflujo, acuérdense que son canales de salida de auxinas. El eflujo de auxina es más o menos parejo hacia todos lados. Y acá tenemos los amiloplastos, obviamente apelotonados hacia la base de la célula, porque la fuerza de gravedad está acá. Cuando la oriento, obvio, en el primer momento las orientos quedaban acá, entonces tienden a reorientarse, otra vez a quedar hacia abajo. Y lo primero que ocurre cuando se empiezan a reorientar los amiloplastos, esto que se pinta como naranja, uno puede usar sondas de pH, es decir, hay reactivos fluorescentes que si uno los inyecta en la célula cambian de color con los cambios de pH. Entonces uno puede ver en un tejido qué células experimentan cambios de pH. Y lo primero que se ve es que cambia el pH de estas células, es decir, esto implica alcalinización. Se tiende a alcalinizar todo lo que es el protoplasto, el citoplasma, y se acidifica en realidad, acá no está mostrado, la pared celular. ¿Por qué? Porque la pared es mucho más finita, es mucho más difícil, de lo que uno ve es el citoplasma, el colorante entra al citoplasma. Entonces se alcaliniza el citoplasma, que en última instancia ¿a qué se debe? Y a que se bombean protones, se activan ATPasas, que empiezan a bombear a lo locos protones hacia la pared celular.
La acidificación de la pared celular se sabe ya, se sabía de antes, es uno de los factores que, por ejemplo, contribuyen a ablandar las paredes de celulosa, por distintos mecanismos. Uno de esos mecanismos es, por ejemplo, la estimulación de enzimas. ¿Se acuerdan que hablamos de expansinas, de ciertas proteínas, cuando hablamos de cómo las fibrillas de celulosa se podían separar, que había una enzima que iba como rompiendo y reordenando las uniones de las hemicelulosas con las fibrillas de celulosa? Bueno, hay enzimas que se empiezan a activar, por ejemplo, por los cambios de pH, al acidificarse, pero también hay otros fenómenos que implican especies reactivas de oxígeno, en fin. Ocurren una serie de fenómenos que facilitan el ablandamiento de la pared celular. Y luego empiezan a reorientarse los PIN. Lo que se ve es que, fíjense, hacia donde están acumulados los amiloplastos, empiezan a reordenarse, a aumentar la cantidad de... Se sintetizan, o sea, se induce la expresión de nuevos PIN y se los manda hacia la cara, hacia el plasmalema, pero de la cara que mira hacia donde está la nueva fuerza de atrás. O sea, la gravedad ahora está hacia acá abajo. Entonces esta célula vuelve a acumular acá. Y al tener muchos canales de flujo, aumenta, o sea, proporcionalmente tengo más salida de auxinas de esta cara que del resto. ¿Qué sería lo que ocurre acá? Empiezo a tener, si la fuerza de gravedad viene de acá, se acumularían los PIN en esta cara y me empieza a salir más cantidad de auxina hacia este lado que lo que estaba mandando hacia los otros lados. Entonces aumenta el flujo de auxinas hacia acá. Y eso hace, como yo les dije, esas auxinas son traslocadas porque se tienen que reordenar a su vez los PIN de estas células, es todo una seguidilla, ¿no? Entonces empieza el flujo de auxinas, va, en este caso de la calitra, siempre hacia arriba. Esto en una célula normal es exactamente lo mismo. Fíjense que todo apunta hacia la zona del RAM. Fíjense que las células que están arriba también, el flujo de auxinas normalmente ocurre aumentando la concentración de auxinas en esta zona. Entonces aumenta, pero más de este lado. Esto inhibe, como les dije, el crecimiento de esta zona, el alargamiento sobre todo. Se siguen alargando más estas células y el órgano se inclina. Otra cosa que se ve es que asociado a los cambios de pH hay cambios en el flujo de calcio. Y algunos autores complican todo esto porque dicen, bueno, ¿y quién es? ¿Cómo sensa? ¿Quién es que sensa? Porque otra vez, estos granitos caen ahí, pero ¿quién sensa esa diferencia? Estamos describiendo cosas, vemos fenómenos, pero ¿cómo se integran todas estas respuestas? Bueno, se sabe que si yo muto o altero de alguna forma el citoesqueleto, si yo pongo la trunculina, citocalacina, o sea, si altero sobre todo los filamentos de actina, o tengo mutantes deficientes en la polimerización de filamentos de actina, bueno, mutantes deficientes en actina es muy raro que proliferen, ¿no? O sea, yo tendría que alterar la polimerización de actina de manera muy localizada, porque si no, directamente la plántula, o sea, el citoesqueleto regula todo. Entonces se sabe que acá, en esta zona, o en este tipo de respuestas, el entramado de filamentos de actina, de hecho yo no les puse, hay fotos en donde estos amiloplastos, con marcadores moleculares de actina, están envueltos como si fueran una bolsita de actina y después tienen filamentos de actina que se contactan entre sí. Imagínense una telaraña en donde hubiera un montón de bichitos y esos bichitos están envueltos por la telaraña. Y cualquier cosa que mueva esa telaraña, ¿vieron la araña sensa? Bueno, esos filamentos de actina formarían como una red. Hay toda una teoría que vincula eso con cuestiones arquitectónicas, ¿no? Hasta tiene un nombre, no importa, tensegridad se llama, es decir, esos filamentos de actina, al cambiar la orientación de la fuerza de gravedad y estos amiloplastos por peso caer, mueven a todo, es como literalmente como si fuera la telaraña que sensa un bichito que está moviendo, mueven a todos esos filamentos de actina
esos filamentos de actina están en contacto, ¿se acuerdan?, con proteínas de la membrana, ancladas a proteínas de la membrana. Algunas serían mecanosensores, es decir, proteínas, canales. Hay canales de calcio que sensan cambios en la tensión, no cambios bioquímicos, sino cambios mecánicos. Entonces, aparentemente lo que ocurre es eso. Al modificarse la posición de los amiloplastos, es como que al caer estas piedritas que estaban acá y ahora caen hacia acá, mueven todos esos filamentos de actina, eso C sensado aparentemente por estos canales, empieza a cambiar el flujo de calcio, se induce la expresión y la activación del bombeo de protones, hay todo eso, toda una serie de procesos que se traducen justamente en que se regule el cambio de flujo de auxinas en última instancia. Esto está muy lindo contado así, como un cuentito, qué sé yo, pero imagínense que no es, digamos, llevó mucho trabajo y muchos experimentos para lograr deducir todo eso. Y yo acá les mostré que también lo mismo que pasa en la raíz pasa en el tallo. O sea, el tallo también tiene gravitropismo negativo. Siempre, vieron, el tallo tiende a inclinarse al revés, en el sentido opuesto a la fuerza de gravedad. ¿Y por qué? Bueno, hay un principio parecido. Por lo menos en Arabidopsis y en otras plantas similares donde esto se pudo estudiar, lo que se ve es que de la misma manera que hay otra mutante clave, que es Scarecrow. Scarecrow es espantapájaros. Habría que ver, yo no me puse a buscar una fotito de cómo es una mutante Scarecrow, debe ser horrible para que lo llamen espantapájaros. O sea, la plantita que debe haber crecido era eso, le debe haber dado, creo que justamente tiene los cotiledones así abajo, o sea, el aspecto que tiene es como un mini espantapájaros. Lo que tiene Scarecrow es que lo mismo que hacía algo parecido a lo que pasaba con monópteros, un regulador de la transcripción que afecta una división asimétrica, bueno, Scarecrow también es un factor de transcripción que regula una división asimétrica, y el hecho de alterar una división asimétrica en estadios muy jóvenes de desarrollo termina repercutiendo en la planta adulta. ¿Se acuerdan que yo les dije que la radícula de Arabidopsis tenía en su corteza nada más que una capita de parénquima cortical y una capita de endodermis? Acuérdense que la endodermis es parte de la corteza. Lo que pasa es que los autores llaman corteza propiamente dicha al parénquima cortical, y es como que a la endodermis la ponen como una capa aparte, pero es la capa más interna de la corteza de cualquier raíz. La endodermis no deriva del procambium, deriva de una inicial de la corteza, una inicial cortical. Bueno, en el caso de Arabidopsis, como hay solo una capita de cada cosa, justamente hay una madre, una célula stem inicial, que sufre una división asimétrica y da la inicial de la endodermis y la inicial de la corteza, que es nada más que después siguen dividiéndose de manera anticlinal para dar el anillito que corresponde a esta capita y a esta capita. En este caso, esta inicial, lo que están mostrando es lo que ocurre hacia abajo. En realidad, esta inicial se divide para dar la inicial a esta célula hija, que es la que sufre esta división periclinal, que esto sería en corte transversal y esto sería visto en corte longitudinal. Esta inicial se divide asimétricamente, da otra inicial que me da, con una división asimétrica, la precursora de la corteza propiamente dicha y la precursora de la endodermis propiamente dicha. Esta división asimétrica que dará origen a estas dos capitas, fíjense que la mutante de Scarecrow, cuando analizaron las radículas, no tenía, fíjense que acá hay corteza, y falta esta capita de celulitas achataditas, que es la endodermis. Directamente tenemos el resto, que es periciclo y cilindro central. Falta la endodermis, es decir, esta división asimétrica no ocurre. En el caso de Arabidopsis y otras plantas, que es fácil de ver lo que les voy a mostrar ahora, esta capa interna de la corteza, que en la raíz se llama endodermis, porque se diferencia particularmente, se continúa
hacia el tallo, imagínense tridimensionalmente, bueno, esa capita de células crece hacia arriba, digamos, en el sentido longitudinal de la raíz y en conexión con el tallo, forma lo que en el tallo se llama vaina amilácea. Es decir, en el tallo yo no tengo una actinostela, como en el caso de la raíz, tengo acecillos. Bueno, por fuera de los acecillos, al igual que ocurre acá, por fuera de la vascular está acá, tengo el periciclo y después tengo la endodermis. Bueno, en el tallo no tengo una actinostela, no tengo un periciclo, pero por fuera de la vascular hay toda una capita de células parenquimáticas que tienen granos de almidón. Eso es lo que se tiñe acá. Esto es un embrioncito, no un embrión, una plantulita. Acá apenas se está viendo, estos son como los... este es el tejido vascular del embrión, o sea, acá estaría la estelita organizada. Acá están insinuándose los cotiledones, lo que pasa es que acá está cortado, ¿no? Hacia acá arriba estarían los cotiledones. Y lo que está oscuro acá es un tejido que está teñido con Lugol. No, este no me acuerdo si está con Lugol, esto creo que es azul de toluidina. Y acá está con Lugol. Entonces, en el caso de la mutante de Scarecrow, esa vainita de la corteza, ¿no? de parénquima, sería esto. Acá están los haces vasculares, y acá está pintado con otro color una capita de parénquima cortical que tiene amiloplastos más grandes. Estos amiloplastos sensan también, contribuyen a sensar la respuesta gravitrópica. Y en Scarecrow, justamente como no tiene endodermis, tampoco desarrolla esa vainita. ¿Qué es lo que pasa acá? Esto es el haz vascular, que en este caso, ¿por qué se ve más ancho? Porque está rodeado por esa capita de células, no es un haz vascular, me refiero al cilindro central, lo que pasa es que yo estoy viendo una parte del cilindro, es una estructura cilíndrica, si hago un corte veo, ¿no? Es como que esto estaría viendo alguno de estos acecillos, un grupito de estos acecillos, los otros no los veo porque es un corte longitudinal. Entonces, esta capita, que está por afuera, es lo que se tiñe acá con negrito, son los granitos de almidón de estas células, que se depositan lo mismo hacia abajo, hacia donde está el peso, digamos, la atracción de la gravedad. En Scarecrow no tengo esa vainita. O sea, no solo se afecta en la raíz, sino que se afecta en el tallo. Y eso también contribuye, acá le muestra las distintas capas, en el mutante, en el wild type y en el mutante, esa capa amilácea, que sería esta que marcan acá, está ausente en el tallito de la mutante. Eso también contribuye a censar la respuesta gravitrópica. Por lo menos en Arabidopsis y otras especies que se la ve bien. En otros casos esa vaina no es tan conspicua, no es tan obvia, y bueno, hay que estudiar cómo se regula eso. Fabio, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, En dale. realidad es para ver si entendí bien o lo Sí. estoy pifiando. O sea que la vaina que en la raíz formaría, la vaina no, el grupo de células que en la raíz formaría la endodermis, Sí. en el tallo forma la vaina amilácea. Amilácea no, ¿cómo era? Sí. Esta, que es lo que se llama cortex starch sheet, no la confundan con la vaina de los acecillos que hablamos de las hojas. No. ¿No? Esto es un tallo en corte transversal que en el tallito de Arabidopsis y otras especies se ve una capa de células, una o dos de espesor, en general es una, que deriva, por eso lo que se sabe es que la mutante de Scarecrow, que lo primero que se vio es que le falta la endodermis. Bueno, cuando analizan el tallo se ve que también le falta esta capita de células. Quiere decir que el mismo factor de transcripción que regula la formación de la endodermis está implicado en la formación de esta vaina amilácea, que se llama así, starch cortex, porque es de la corteza. Esto es la corteza del tallo. O sea, el mismo factor de transcripción, este gen Scarecrow, regula la endodermis y esta vaina. ¿Se entiende? Buenísimo. Falta Sí, ese gen y faltan las dos cosas. Y las dos están implicadas porque esta vaina se llama de starch porque tiene granos de almidón grandes. Oh, qué casualidad, lo mismo que tiene la endodermis.
la endodermis, perdón, disculpen, lo mismo que tenía la calípteros. En este caso, esa vaina de almidón se vio que influye en la respuesta gravitológica. No es lo único. No es lo único. No es que Scarecrow no crece para nada para arriba y que crece de costado. Pero evidentemente no crece bien. Por eso yo me imagino que Scarecrow es porque crece torcido. Es decir, está fallando una parte de lo que contribuye a censar la respuesta gravitrópica. Y lo que se vio es que le falta esta vaina. En este caso, esos granos de almidón que en la raíz están en la columela, en este caso estarían en esta vaina. ¿Y de quién regula? Bueno, quien regula esta vaina, insisto, es ese gen, la formación de esta vaina. ¿Entienden lo que intento hacerles como concepto? Sí, sí, perfecto, gracias, Fabio. Sí, Fabio. Bueno, vamos a hacer un pequeño intervalo, así sigo con lo que me falta de crecimiento primario, son 10 y 10, ¿les parece 10 y 20 como mucho? 10 y 20, seguimos. Bueno, dale, buenísimo. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de la epidermis. Acuérdense que la epidermis de las raíces, justamente como no, el objetivo es absorber principalmente agua y no evitar la transpiración, entonces una de las características de la epidermis radical diferencial del resto de la epidermis, digamos, de los órganos aéreos, es la ausencia de cutícula. En las raíces la epidermis no tiene cutícula y no tenemos los tricomas. No tenemos tricomas como estamos acostumbrados a ver o que describimos, ¿no?, en los órganos aéreos, sino que a lo sumo tenemos unos pelitos, digamos, la zona de lo que se llama pelos absorbentes, que en realidad son prolongaciones que emiten las células epidérmicas. No son, digamos, se diferencian de los tricomas de la epidermis de los órganos aéreos, justamente porque no tienen un aspecto, un origen equivalente, ¿no? Aunque, como vamos a ver, los pelos absorbentes, al igual que ocurre con los tricomas de las partes aéreas, digamos los órganos aéreos, también la formación de pelos absorbentes no es meramente al azar, sino que depende el tipo, depende de la especie y la raíz que estemos analizando. Hay células especializadas, hay digamos que a través de determinadas señales o por ciertas características, células no, digamos, se van a diferenciar o van a emitir, a formar células formadores de pelos, van a dar pelos absorbentes y otras no. En algunas raíces cualquier célula puede transformarse en pelo absorbente, o sea, puede finalmente diferenciarse en un pelo absorbente, y en otras esas respuestas están reguladas. Pero no se queden con la idea de que en una raíz, sobre todo piensen en un árbol grande, ¿no?, una estructura ya con crecimiento secundario, etc., no es solo digamos, la región de los pelos absorbentes la que contribuye a la absorción, sino que, bueno, aún en partes, digamos, más viejas, más próximas al tronco de la raíz, aún digamos, hay otros tejidos, los otros tejidos que, si bien de alguna manera impermeabilizan o contribuyen más a dificultar el acceso de agua, de todos modos el agua puede ingresar por otras partes. Pero, sobre todo en las raíces primarias, que es lo que estamos haciendo hincapié ahora, en las raíces primarias, la zona de los pelos absorbentes obviamente aumenta mucho la superficie de contacto con el suelo y por lo tanto es la que cumple el rol principal, no exclusivo, pero sí principal de la absorción. Si recuerdan uno de los TP, justamente en el TP epidermis, cuando hice una mención rápida de la epidermis de las raíces, se acuerdan que nosotros, yo les mencioné de 3 tipos de raíces en lo que al desarrollo de pelos absorbentes se refiere. Decíamos que lo mismo que pasaba en la parte aérea, denominábamos a las células que dan origen, en el caso de la parte aérea, a los tricomas, en este caso a las células que dan origen a pelos radicales,
tricoblastos, y las que no serían atricoblastos. Y teníamos que el tipo 1 era aquellas raíces en donde cualquier célula, o sea, cualquier célula se refiere a que no se ve ni una posición particular, ni una morfología particular que a uno le permite inferir quién va a ser el tricoblasto y quién es el atricoblasto. Es decir, cualquier célula desde el punto de vista morfológico es potencialmente, podría dar un tricoblasto. Y de hecho la ubicación de los pelos radicales es al azar, entre comillas, habría que ver, insisto, qué señales determinan que una se diferencia y no, pero aparentemente no hay un patrón determinado que le permita a uno inferir quién será el tricoblasto. En las de tipo 2 hay una diferencia al menos morfológica, que es que hay células que sufren divisiones asimétricas. Siempre que hay división asimétrica hay que sospechar que algo raro va a pasar, y justamente lo que se ve es que de esa división asimétrica, la célula más pequeña es la que va a tener el destino de tricoblasto. En otros casos, como en el caso concreto de Arabidopsis, no es que hay divisiones asimétricas, sino que las células ubicadas en determinada posición del órgano son las que va a tener el destino de tricoblasto, mientras que otras no. En este caso aparecen en filas. En el caso de Arabidopsis son filas longitudinales, ergo en un corte transversal uno debería ver en dónde están ubicadas las células que van a dar origen a esta fila, a esta hilera de tricoblastos. Y es un poco lo que vamos a ahondar un poquito en cómo se regula esto en Arabidopsis, que es donde más se estudió. Otra vez, si uno hacía un corte transversal de la raíz, acá por afuera tenemos la caliptra, celulitas de la caliptra, y por debajo de la caliptra está la protodermis. Esto sería en una zona en donde apenas estamos muy próximos a la zona del meristema, a la zona del RAM, ¿no? Estamos cortando acá, viendo un corte en esta zona, donde todavía las células no están muy diferenciadas. Pero lo que sí se ve acá con este color oscuro, lo que intenta representar es que son células aparentemente con un contenido más denso. Fíjense que acá se ven más vacuolitas. Estos blanquitos son vacuolas con hebras de citoplasma. Acá están los núcleos. Esta sería la corteza, la capa más externa de la corteza. Esta capita sería la famosa endodermis, la capa más interna de la corteza, y todo esto sería la zona del procambio, del cilindro vascular periciclo, y los haces vasculares, que todavía acá, insisto, está todo en estado muy indiferenciado. Y las células, que ¿se acuerdan que yo les había comentado de la protodermis, que están ubicadas frente a la unión de dos células corticales? Estas que están acá, no las que están encima, las que están por otro lado, digamos, en otra ubicación, sino las que están frente a la intersección, a la unión de dos células radicales, de dos células, perdón, corticales. Esas son las que se van a diferenciar en tricoblastos. Las otras, esta cosita acá maldita, las otras van a permanecer como atricoblastos. Acá bueno, era otra muestra, digamos, repasando un poquito cómo se organizaban las iniciales en el caso de Arabidopsis. En el RAM, simplemente acá les muestra cómo están distribuidas las iniciales de las distintas capitas. Y visto otra vez este corte, digamos, ¿no? Ahora con dibujitos, acá lo que les muestra es quiénes dentro del RAM, quienes van a dar origen a las iniciales de la caliptra, a las iniciales de la protodermis, a las iniciales de la corteza propiamente dicha, y dentro de la protodermis, otra vez, las que están acá frente a la unión de dos corticales, esta acá, esta acá, esta acá, estas serían los H de inglés, viene de hair, de pelo. Son las hair cells, serían los tricoblastos. N de non-hair, las que no van a dar pelos, serían las que no están frente a estos polos, a esta zona, digamos. O sea que estos serían los tricoblastos. Esto que seguramente hoy dirán ustedes, otra vez esta porquería, volvemos acá. Bueno,
¿Se acuerdan que yo cuando les expliqué el desarrollo de los tricomas, de los pelos de las células, esto nosotros habíamos visto que este famoso complejo MBW era un complejo ternario que intervenía en la regulación de muchos procesos. Yo les comenté en el caso de los tricomas de las partes aéreas, los tricomas de las hojas, y también interviene, yo les había mencionado, en la formación de los pelos radicales. ¿Se acuerdan que eran complejos ternarios formados por 3 proteínas que pertenecen a 3 familias distintas? Los factores MIB, factores beta-H, o sea, beta-helix, loop-helix, y los WD40, que no era una sustancia que ablanda, que lubrica, digamos, tornillos, etcétera, sino que WD40 eran proteínas que tenían repetido un motivo de unos 40 aminoácidos varias veces, o sea, se caracterizan esas proteínas que pertenecen a esta familia porque presentan ese motivo de aproximadamente 40 aminoácidos repetidos, ¿no? Es lo que tienen en común. Y que había distintos, o sea, dentro de estos complejos ternarios, el factor transparente estaglabra 1, TTG1, era el factor en común, el componente en común, la proteína en común de esta familia a todos estos complejos. Y dentro de las proteínas B o de las proteínas de la familia MIB, de los factores MIB, de las beta-HLH o de los factores MIB, había distintos componentes dependiendo de qué proceso esté regulando. En el caso de los pelos radicales, tienen un rol, vamos a ver, clave, los factores, este factor MIB23, GLABRA3, otros componentes que ahora vamos a ver, y dentro de los factores MIB tienen un rol clave. ¿Se acuerdan que en el caso de pelos de los tricomas hablamos de GLABRA1? Bueno, el rol de GLABRA1 en este caso lo representa otra proteína que es distinta a GLABRA1, pero que pertenece a la misma familia de factores MIB, que se llama WER, que viene del inglés werewolf, hombre lobo. ¿Por qué? Porque los pelos radicales, o las raíces, digamos al revés, las plantas mutantes en WER, tienen muchos pelos, o sea, las raíces eran muy peludas, entonces por ese motivo le pusieron hombre lobo, ¿no? Porque vieron que el hombre lobo generalmente lo pinta como algo muy peludo, entonces las raíces de estas mutantes, una de las cuestiones que tenían estas mutantes eran raíces con una gran cantidad, con un sobredesarrollo, un desarrollo anormal, excesivo de pelos radicales. Pero vamos a tratar de entender por qué pasa esto. Lo mismo que pasaba en el caso del desarrollo de tricomas, este factor, este gran complejo, regulaba a una proteína río abajo, a un gen en realidad río abajo, que daba una proteína que era otro factor de transcripción, que era GLABRA2. Si repasan ahí, si repasan un poco el desarrollo de tricomas, van a ver que ahí también en el desarrollo de tricomas aparece esta proteína GLABRA2. Y si recuerdan, cosa que dudo, yo les dije que en el caso de la parte aérea, GLABRA2 era un factor clave que inducía la transcripción de los genes que, digamos, que llevaban a la diferenciación del tricoma. Es decir, era un regulador positivo de una serie de genes. Acá estamos hablando en raíz, en la parte aérea son otros, pero el concepto clave es que en la parte aérea, GLABRA2 induce la expresión de genes que son claves para que se diferencien en el tricoma. En el caso de la raíz, GLABRA2 hace el efecto exactamente opuesto. Inhibe la expresión de genes que determinan la formación del pelo radical. Quiere decir que si GLABRA2 se expresa, y eso ocurre en las células N de la raíz, es decir, las que no son GER, las que no son tricoblastos, o sea, N sería el equivalente a los atricoblastos. Bueno, en los atricoblastos, GLABRA2 está expresado
ergo, fíjense acá, bloquea, inhibe la expresión de todo este conjunto de genes, algunos de los cuales son claves para la formación de esta prolongación del pelo radical. Cuando entonces este complejo MBW integrado por estos componentes, que yo abajo les puse una diapo con los nombres de los cuales surgen estas siglas, cuando estos componentes forman el complejo, este complejo induce la síntesis, la expresión, en realidad, regula positivamente la expresión de Glabra2, Glabra2 inhibe la expresión de estos genes, ergo no se puede formar el pelo radical. Esto ocurriría en las células que no están en el límite entre dos células corticales, sino en las otras. ¿Se entiende? Fíjense que Glabra2 a su vez estimula la expresión de otros genes que dice atricoblastic specific genes, atricoblastic, o sea, no solo inhibe la expresión de genes que contribuyen a la formación del tricoblastos, sino que a su vez induce la expresión de otros genes que son propios o característicos de los atricoblastos. Actúa de las dos maneras. Dentro de estos genes está este factor MIB, MIB23, que es uno de los tantos que componen al complejo MBW de los atricoblastos. Ahora bien, dentro de las cosas que estimula este complejo, hay un gen en particular que es Caprice, o sus homólogos estructurales, Trypticon, ETC1, son otros genes que tienen la misma función que Caprice, y que intervienen en la formación de otro complejo que no tiene nada que ver con el MBW, es otro complejo proteico, que tiene la capacidad de migrar hacia las células que están a sus costados, laterales. Dado que Arabidopsis vimos que la corteza es tan chiquitita, son tan poquitas células, dentro de esas células laterales, por ejemplo, están las células que van a ser tricoblastos. ¿Qué pasa cuando este complejo, es decir, la expresión de este complejo, facilita, por un lado, regula positivamente la expresión de estos genes, pero a su vez facilita, no me pregunten cómo, no es el objetivo de esto, pero facilita la translocación, la migración, que seguramente es vía simplasto, o sea, facilita la salida, la migración de este complejo hacia las células laterales. Lo que hace este complejo es competir con el sitio de unión de Werewolf. Fíjense que Werewolf, junto con Mi23, es uno de los componentes de este complejo. ¿Se acuerdan que yo les dije, cuando hablamos de la formación de tricoblastos, que cualquiera de estos elementos que falle, que no se pueda integrar a la formación de este complejo, hace que este complejo se inactive? Justamente el hecho de que este complejo migre acá, y ya tenemos, es algo que en estas células está compitiendo con Werewolf. Primer problema, Werewolf se encuentra con una cosa que compite con él, ergo, algunos, pensémoslo así, estoy intentando armar el rompecabezas de a poco. Hay algo que por lo menos me está compitiendo con Werewolf acá, que en este caso no se veía favorecido. Ustedes me podrían decir, pero si esto induce acá este complejo, ¿por qué acá no compite? Bueno, porque a su vez la expresión, la activación de este complejo facilita la salida. Entonces yo tengo menos chance acá de que esto compita con Werewolf. Por eso acá hay más chance de que compita con Werewolf, ergo hay más chance de que este complejo no se puede incorporar Werewolf y me lo inactive. Ergo, primer parte del rompecabezas. Si esto se une acá, Werewolf no está, este MIB no se puede asociar a Werewolf, ergo esta parte del componente MBW no se está uniendo,
si esto deja de ser activo, no me puede estimular a GLABRA2, porque esto regula la transcripción de GLABRA2. Si hay menos de esto, hay menos GLABRA2 expresado, ergo, esto está menos inhibido, en particular estos genes están menos inhibidos, por lo tanto empiezan a expresarse y empiezan a regular positivamente la diferenciación en pelo celular. ¿Qué otra cosa pasa en estas células? Que ¿por qué todo esto se ve favorecido en las que están en esta posición? Bueno, fíjense que acá están mostrando estos receptores. Este SCM viene por Scramble. Son receptores de membrana de una proteína, que también ahí está el nombre, JAK2, que al unirse a Scramble desencadena una cadena, es algo parecido a lo que pasaba con CLAVATA3 y CLAVATA1, bueno, acá tienen otro nombre, obviamente son distintos, no tiene nada que ver con la naturaleza, con la familia de genes CLAVATA3 y CLAVATA1, ¿no? Estos son otros, es otra interacción, señal-receptor, bloquean a werewolf, es decir, no solo acá werewolf se encuentra compitiendo con esto, sino que acá hay menos werewolf y más de esto. ¿Por qué? Porque estos receptores son más abundantes en estas células que en estas. Y esto en parte se debe a que al migrar este complejo hasta acá, a estas células, estos genes, algunos de estos genes, regulan positivamente la síntesis de este receptor. Entonces, como acá tengo más de esto, se favorece el aumento, la síntesis y el aumento de estos receptores de membrana, ergo, estas células reciben más esta molécula señal está sintetizada por las células de la corteza. Como acá tengo más receptores, fíjense que acá tengo un solo receptor, es más, este complejo, si está intacto, si está activo, si tengo a todos sus tres componentes, me bloquean la síntesis de este. O sea que en estas células se favorece tanto la competencia con werewolf por este complejo, como a su vez la inhibición, la síntesis de estos receptores. O sea, todo acá está favoreciendo a que haya poquito werewolf y mucho de esto. ¿Se entiende? Ergo que esto se inactive. Mientras que en esta, todo apunta a favorecer que esto permanezca activo, ergo se exprese GLABRA2 y me inhiba la formación del pelo. Esto que está acá, esta flechita de puntos, es porque aparentemente, de la misma manera que yo encuentro este complejo acá, cuando este complejo proteico, cuya salida se ve favorecida hacia acá, tiende a estar acá, favorece también la salida de esto hacia acá, hacia las células, digamos que están debajo en la posición N. Por lo tanto, se genera todo un loop autorregulatorio que en última instancia lo que tiende a hacer es lo siguiente, que se exprese mucho GLABRA2 en las células N y no se exprese GLABRA2 o reduzca significativamente su expresión en las células H. Por lo tanto, si GLABRA2 acá está por todo este mecanismo expresado, se inhibe la formación del pelo. Si acá, por todos estos factores, GLABRA2 termina estando inhibida o no favorecida su expresión, simplemente no se expresa, entonces se favorece la formación del pelo radical. Yo acá les intenté contar el cuentito para que les quede más o menos claro. Acá esta cita junto con otras yo se las agregué en la bibliografía para que las repasen ustedes en el link. Si buscan en el Discord el link a la carpetita con bibliografía, se van a encontrar con este trabajo del 2016 y otro review. Entonces, como son reviews, no les muestra todo, no es lo que le gusta a Gustavo, que es contarle los 18 papers que llevaron a esto. No da el tiempo. Imagínense, insisto, todo esto se descubre a través del análisis de mutantes y de un montón de cuestiones, unión de proteínas, técnicas que permiten identificar qué proteínas se unen con qué.
como inmunoprecipitación, o sea, son técnicas moleculares bastante complejas que llevan a armar este rompecabezas. Yo les estoy contando el cuentito final de los principales genes. Todo esto es mucho más complejo, pero los reguladores principales, los master switch, que llevan a que en Arabidopsis, por lo menos, no cualquier célula de un pelo radical, sino las células que están en determinada posición. Bueno, ¿por qué? Lo que llama la atención es eso. En un modelo como la raíz de Arabidopsis, en donde yo tengo ciertas células muy ordenaditas, permite estudiar qué cosa es distinto. Imagínense que esto es mucho más difícil de descular, disculpen el término, en un tipo 1, donde cualquier célula puede dar el tricoblasto. Yo tendría que pescar el momento adecuado y decir, ¿qué es lo que cambió en esta célula y en qué momento, bajo qué señal, que hizo que de golpe y porrazo decidiera transformarse en tricoblasto? Acá, como tengo lo mismo pasaría acá. Acá hay una división asimétrica, ergo acá también puedo estudiar este modelo. Ya sabemos que cuando hay divisiones asimétricas, de cajón sabemos que morfológicamente el hecho de que haya una división asimétrica es una división formativa. Hay un destino distinto. Bueno, después podría empezar a ahondar y ver qué es lo que tiene esta célula distinto de esta. Acá es lo mismo. Acá no hay divisiones asimétricas, pero hay una señal posicional que determina que ciertas células tengan un destino distinto de otras. Bueno, acá lo que se logró es, por lo menos, desenmarañar algunos de los componentes que hacen que, ¿por qué esta célula, el hecho de que esté ubicada en esta posición, hace que esta sí sea tricoblasto y esta no? Bueno, parte de este rompecabezas se logró desentrañar a partir bueno, de ver que justamente este complejo transcripcional también interviene, y de qué manera. Bueno, de esta manera en la regulación de los tricoblastos. Y acá un poco resumo lo que les comenté. No quiero andar mucho más porque no nos va a dar el tiempo. Tampoco vieron que nosotros lo que intento en la materia es que, digamos, piensen, ¿no?, en qué cosas, si uno le interesara estudiar morfología de raíz, bueno, tratar de entender un poco qué cosas, qué factores, qué genes son los principales y con los cuales se van a encontrar en la bibliografía a la hora de leer o de tratar de entender, bueno, si yo modifico el patrón de formación de pelos radicales, que tiene consecuencias radicales en el crecimiento, sobre todo en los primeros estadios de una plantita. Bueno, ¿qué genes tengo que estar tocando? ¿Qué genes tengo que estar mirando? ¿Por dónde va la bibliografía actual sobre cuáles son los factores claves que regulan ese proceso? Hasta ahora estuvimos viendo epidermis unicelulares, que es lo más común, con lo cual se van a encontrar en las raíces. Pero se acuerdan que yo les comenté, en el caso de plantas, por ejemplo, epífitas, hay epidermis múltiples pluricelulares que se denomina velamen. Yo les mostré fotos, imágenes de velamen. Si tenemos tiempo, en el TP de raíz vamos a ver en vivo y en directo, digamos, cómo se ve esto. Esto es una imagen, pero bueno, en blanco y negro, un corte preparado permanente, pero ustedes en corte a mano alzada van a ver el velamen. Entonces es una epidermis múltiple, en general es de células muertas. Fíjense que acá hay una capita, ven que es radicalmente distinta. Bueno, esto, como todo esto es epidermis, en general, cuando la capa más externa de la corteza de una raíz, e incluso pasa en el tallo lleva otro término, pero esto se suele, lo mismo que la capa más interna de la corteza se denomina endodermis, la capa más externa suele denominarse exodermis. Y en algunos textos van a encontrar, por ejemplo, en el caso de hojas, se la denomina hipodermis. O sea, algo que está por debajo de la epidermis o la capa más externa de la corteza, ergo, en contacto directo con lo que deriva de la epidermis. Cualquiera de los dos términos hace alusión a esto, ¿no?, a una capa de la corteza, la más externa, diferenciada, inmediatamente por debajo de lo que sería la epidermis. En este caso, ojo, ustedes pueden tener raíces, de hecho van a ver en el TP, en la guía de TP de la práctica, que pueden tener una capita de epidermis y algo debajo, que es corteza, pero distinto. O sea, hay una capa, por ejemplo, de exodermis o hipodermis, pueden ser
no sé si, les confieso, no estoy seguro si son sinónimos estrictamente. Si exodermis se usa en algún tipo de órgano, perdonen que yo por ahí en algunos términos, yo conozco los dos términos, los van a encontrar en la bibliografía, tendría que buscar en un glosario si son sinónimos o se usa un término en determinados órganos y el otro en otros. ¿Me explico? Es muy común encontrar exo o hipodermis, lo que tendría que ver si es ambiguo o si se usa un término para solo ciertas situaciones y otro en otras. Les debo esa sutileza. Pero no necesariamente solo aparecen hipodermis o exodermis, como quieran que se llamen, cuando hay epidermis múltiple. Insisto, puede haber aún con una única epidermis. Pero esto es el caso típico de una epífita, de una oncidium, por ejemplo, las orquídeas, la mayoría son epífitas, es muy común que se encuentren con este tipo de situaciones. Y como les menciono acá, dependiendo de dónde, digamos, si estoy en un ambiente seco, esas células van a estar llenas de aire, básicamente, pero principalmente el objetivo es capturar agua, si justamente hubo una lluvia o días de mucha humedad, qué sé yo, la idea es capturar agua, justamente porque esas raíces no están en contacto con el suelo. Entonces, necesitan desarrollar algún mecanismo que en los momentos que hay agua se puedan hidratar y mantener un ambiente húmedo a pesar de que de pronto no haya agua después. Es como un depósito, son células muertas que se hidratan y contribuyen a mantener agua y reducir la pérdida de agua a su vez de estos tejidos. Vamos a describir algunas características de la corteza. En general, las raíces vamos a ver que típicamente tengo parénquima. Como el objetivo de la raíz es, piensen que es un órgano, insisto, que dependiendo de si está, puede ser una raíz de una planta terrestre o acuática, si estoy en una planta terrestre, generalmente en la corteza, el parénquima cortical, al igual que pasa en el tallo, suele tener espacios intercelulares, y si es una planta acuática, esos espacios intercelulares son mucho más conspicuos, entonces puedo tener una erénquima, pero si no, obviamente la raíz, ese parénquima cortical, si es un órgano, obviamente en una herbácea que va creciendo, ¿no? Que va adquiriendo, esa raíz va adquiriendo más porte, más grande, puedo encontrarme no solo con parénquima, sino que puedo tener esclerénquima, puedo tener colénquima, es decir, los mismos tejidos que encontramos en la parte aérea pueden aparecer en la raíz estructurados o dispuestos de una manera particular, dependiendo de la especie, dependiendo de la función que esté desarrollando ese órgano. Fíjense que la raíz no solo sirve para absorción, sino también tiene que ver con el anclaje y el sostén, el apoyo de esa parte aérea en la tierra, ¿no? en el sustrato, sobre todo en las plantas aéreas. Entonces, bueno, también obviamente aparecen estructuras que contribuyen a que ese órgano sirva de anclaje y contribuya al sostén de toda esa estructura aérea. Por supuesto, en el caso de plantas con crecimiento secundario en la parte aérea, van a tener también un crecimiento secundario en la raíz, porque si no sería imposible, ¿no? Sería muy frágil la base, teniendo una estructura hiper grande y pesada, si la base no desarrollara algo en paralelo, ¿no? Que contribuya al sostén. Obviamente los espacios aéreos también sirven como transporte de agua, transporte de gases, y no es nada extraño que se encuentren con que el parénquima cortical, en el caso del parénquima, pueda acumular amiloplastos, ¿no? Como órgano de reserva de hidratos de carbono para eventualmente momentos, digamos, dependiendo sobre todo del ciclo de vida de la planta. Vieron que hay plantas bianuales, por ejemplo, en donde la parte vegetativa florece durante el primer año y por ahí, digamos, al final de la estación de crecimiento muere la parte vegetativa y la raíz queda como órgano reservante para un segundo año en donde crece la parte vegetativa pero se transforma en reproductiva finalmente. Entonces, muchas veces la raíz cumple un rol de órgano reservante. Entonces ahí es muy común la zanahoria, por ejemplo, un ejemplo clásico, la batata. Lo que pasa es que ahí hay crecimiento secundario, no son raíces primarias, pero a veces las raíces obviamente tienen
una estructura como reservante, entonces no es raro que acumulen almidón. Pero no solo los reservantes, aún las raíces primarias es bastante frecuente ver granos de almidón en el parénquima. Exodermis, entonces, lo que yo les decía, es la capa ubicada inmediatamente por debajo de la epidermis. Pueden desarrollar bandas de Caspary. Fíjense que en este caso lo que ustedes ven acá como oscuro son engrosamientos diferenciales de la pared. A veces la pared externa, a veces toda la célula está, por ejemplo, suberizada, y a veces solo tienen una bandita de Caspary muy parecida a la que tienen las endodermis. Y a veces pueden tener una capa, digamos, de suberina, cubierta con una pared celulosa, que es lo típico. Acuérdense que siempre la suberina se deposita por adentro de la pared celular. Este es un ejemplo. Fabio, Sí. te hago una consulta. Dale. ¿La exodermis proviene de células que originan la corteza? Exacto. Estamos hablando de todo lo que deriva del meristema fundamental ahora. Bárbaro, gracias. Primero hablamos de epidermis, que obviamente yo no les dije, pero ya lo saben ustedes, la epidermis derivan de iniciales protodérmicas, de la protodermis. Lo que podía pasar con la epidermis, no hay mucho que pueda pasar con la epidermis. Como no tengo tricomas, no tengo estomas, no tengo esas estructuras, entonces la regulación de la epidermis básicamente es tricoblasto o atricoblasto. Salvo que, insisto, tenga crecimiento secundario. Pero van a ver que el crecimiento secundario en las raíces es distinto del tallo. Ahí la epidermis no va a tener nada que ver. Y ahora entramos en la corteza. Parénquima cortical, etc. Pero la corteza puede tener, por un lado en las raíces, típicamente una endodermis. Hay algo que regula la diferenciación de la endodermis. Vieron que en Arabidopsis, Scarecrow era un gen clave para determinar, desde el meristema, digamos un estadio muy joven, la formación o no de endodermis. O sea, en una wild type, siempre algo, va a haber un gen, en este caso imaginemos que Scarecrow o algún ortólogo actúa de manera similar en otras especies, no lo sabemos, seguramente en otras se ha estudiado. Entonces hay un gen clave que determina muy tempranamente con la formación de la endodermis. La exodermis es otra cosa. En algunas especies puede haber, en otras no. En caso de haberla, sepan que existe la posibilidad de que además de una endodermis, exista una exodermis. Obviamente ustedes piensen, si yo tuviera una capa de exodermis totalmente impermeable, esclerificada, ¿cómo podría haber intercambio de agua? No tiene sentido. Es decir, la exodermis, si está, va a estar menos esclerificada, menos impermeable, ¿no? Quizás solamente la distinga por el tamaño de las células en las partes más apicales, cerca de los pelos radicales. A medida que me alejo del ápice y que me alejo de la zona, digamos, especializada en la absorción, ahí es donde yo quizás encuentre una exodermis cada vez más esclerificada, o sea, donde cumpla un rol más de aislamiento en una parte del órgano cuya función principal tal vez es la conducción longitudinal y no tanto el intercambio lateral. No obstante, puede haber celulitas de paso que obviamente faciliten el ingreso tanto de gases como de agua desde la epidermis que rodea a esta zona. Pero una epidermis, una exodermis muy, en este caso suberificada, la voy a encontrar sobre todo más alejado del ápice. Más cerca del ápice seguramente va a ser mucho más permeable. Y vamos a la endodermis. Ustedes seguramente en botánica vieron el concepto de banda de Caspary, que es una zona, digamos, lo más común, digamos, de encontrar es que no toda la célula está suberificada, sino que, imagínense esto, ¿no? O sea, tridimensionalmente es una deposición de suber que abarca todas las paredes laterales, serían las periclinales, no las, serían las periclinales, pero no las que están enfrentadas, no la interna y la externa, si esta es la superficie del órgano, estas serían las paredes laterales, serían estas. Tanto la de arriba como la de abajo, como las laterales, y no la externa y la interna del órgano. ¿Por qué? Porque justamente acá yo tengo que facilitar el ingreso
de agua. La función del endodermis es, acuérdense que la suberina es impermeable es un lípido, es naturaleza lipídica. Entonces, no podría, el agua no la puede atravesar, entonces de alguna manera todo lo que llegue por apoplasto, al encontrarse con esta capa de suberina, se ve obligado a circular vía simplasto. Y esa es una manera de regular qué tipo de cosas le voy a permitir que lleguen al xilema. La endodermis, en realidad lo que está inmediatamente por debajo de la endodermis es el periciclo. Hay todavía una capita de células que a veces hay periciclos múltiples, o sea, puede ser una capa, que es lo más común, pero hay periciclos de más de una capa de células. No se queden con la imagen de que el periciclo siempre es una capa, puede ser más de una capa. Y inmediatamente en contacto con el periciclo están el floema y el xilema. Acá tenemos floema, acá tenemos xilema. Entonces, la endodermis tiene como función obligar, entre comillas, a que gran parte o la mayoría de lo que entra de pronto por simplasto, lo que podría entrar por simplasto, por apoplasto, disculpen, se ve obligado a ser de alguna manera filtrado, seleccionado a través del plasmalema, de los transportadores, etcétera, que es lo que mando en última instancia hacia el xilema. Una vez nosotros pusimos un seminario del tema de raíz, en donde lo que habían hecho eran transgénicas de Arabidopsis, en donde habían expresado, sobreexpresado, habían transformado a las Arabidopsis con marcadores de endodermis. O sea, hay ciertos genes típicos de endodermis, entonces con el promotor de esos genes habían unido canales que eran de flujo de sodio, es decir, canales que estimulan la salida de sodio. Entonces, lo que habían hecho era sobreexpresar en la endodermis canales de flujo de sodio, entonces, y esas plantas resultaban más resistentes a la salinidad que las wild type. Justamente ¿por qué? Porque al ponerlas en un ambiente salino, el agua con sal, digamos, podía circular libremente por apoplasto, pero al estar en la endodermis, el agua al verse obligada a ir por simplasto, como el plasmalema de estas células estaban muy ricas o con un exceso de canales que expulsaban el sodio, entonces el sodio volvía a ser expulsado y el agua que finalmente llegaba al xilema tenía menos sodio que en el caso del wild type. Entonces a la parte aérea no experimentaba el exceso de sodio y no experimentaba el grado de toxicidad de sodio que sí lo hacía el wild type. Era como una forma de ver el rol importante que puede tener la endodermis en algunos casos. Y esta es otra imagen de cómo se vería la bandita de Caspary. Estos puntitos que ustedes ven acá es justamente el engrosamiento debido a la deposición de suberina. Uno solo pescaría, acá está, si yo cortara justo por acá arriba, si cuando yo hago el corte con la gilet puedo ver esta cara superficial, vería la bandita de Caspary como una zona más oscurita. Si uso algún colorante, Sudán, por ejemplo, algún Sudán 4, Sudán Black, que tiña suberina, o lípidos, o algún colorante específico para suberina, o simplemente que tiña lípidos, vería la bandita de Caspary como esta zona, acá depositada. Pero generalmente cuando el corte pasa por el medio de la célula, lo que veo es los puntitos, otra vez, si tiñera con suberina, perdón, con algún colorante que pueda teñir de última instancia la suberina, muchas veces el fluorglucinol, a veces puede teñir, hay algunas, van a haber algunas endodermis que con fluorglucinol, que si bien es un colorante de ligninas, dado que la suberina tiene algunos compuestos, o sea, el fluorglucinol tiñe polifenol, entonces a veces depende la composición de la suberina, a veces se tiñen como puntitos rojos donde están las bandas de Caspary. Si bien no es lignina, toma el colorante y se pueden ver estos puntitos rojos que representarían la zona donde está la bandita de Caspary. Y esto sería en un corte longitudinal, como ven, como la suberina está, en este caso, depositándose, acá está impregnando, acá muestra que la suberina, acá es la laminilla media, ergo la suberina, fíjense, esto es la banda de Caspary, ¿no? En este caso la suberina no solo se deposita
como solía ser, por ejemplo, en el caso de las células de suberocorcho, ¿se acuerdan cuando vimos el felógeno? Que era por adentro de la pared celular. En este caso la suberina impregna. No solo se deposita por dentro, sino que está impregnando. Esto acá fíjense que esto es pared celular, la minilla media, está impregnando a la pared celular. Esto es la vacuola, esto es el citoplasma parietal de 2 células contiguas, y acá en la zona de banda de Caspary, acá es la pared celular sin suberina, impregna la pared celular. Lo que se dibujaría acá. Tenemos una célula, acá la otra, la bruta vacuola, digamos, la vacuola enorme. Y acá lo que pasa es que esto que hicieron acá los autores, esto que está separándose, es porque están plasmolizadas. Si uno plasmoliza, se ve que cuando se plasmolizan si se plasmolizan, como acá, en realidad acá lo que intentan es representar no solo la banda de Caspary vista así, sino que si uno plasmolizara a estas células, ven acá todo lo que uno ve, en realidad son células plasmolizadas, no se separa, o sea, hay proteínas, ¿se acuerdan que nosotros hablamos de los filamentos de Hech? Bueno, en este caso, en la zona de las bandas de Caspary, la pared celular tiene proteínas que hacen que interactúen con proteínas del plasmaleme, y ahí, si hay plasmólisis, no se separan. Donde hay bandas de Caspary, fíjense que acá todo el citoplasma se contrae, salvo que acá no muestran, porque estarían a lo sumo los filamentos de Hech. En este caso se contrae en este sentido, digamos tangencialmente, pero no en donde están las bandas de Caspary, queda el citoplasma bien adherido, lo cual muestra otra vez, ¿no?, que es altamente selectiva esta zona, porque justamente está bien pegado el plasmalema, aun si se plasmolizan las células, en esta zona no se separan. Aun si la raíz estuviera expuesta a poca cantidad de agua, igualmente sigue, ¿no?, el contacto entre células permanece, y a la altura de la banda de Caspary, digamos, no se separa el plasmalema. Y esto muestra lo que yo les decía, ¿no?, las vías posibles. O sea, en la corteza el agua puede ir tanto vía simplasto, es decir, atravesar los citoplasmas de las distintas células, a moverse por adentro y los solutos ir vía plasmodesmo, o a través de lo que se llama el espacio libre, que es toda la pared celular, los espacios intercelulares, llenarse de agua, y el agua circular simplemente por gradiente de potencial hídrico hasta llegar a la endodermis. Y ahí en la endodermis, al encontrarse con las banditas de Caspary, se ve obligado a circular por simplasto. Esa endodermis, en el caso de que no haya crecimiento secundario, típico en monocotiledonias, por ejemplo, en las partes digamos, más viejas de la raíz, es decir, a medida que el órgano va desarrollando, va expandiéndose, en el extremo generalmente tenemos banda de Caspary cerca del ápice, pero a medida que nos alejamos del ápice, es bastante frecuente que uno vea que esa endodermis empieza ya no a tener simplemente una bandita de Caspary, sino que empieza a desarrollar una pared secundaria, toda tapizada con suberina, y muchas veces esta pared secundaria, o sea, fíjense que es en forma de U, es decir, la cara que mira la corteza generalmente no se engrosa tanto, pero todo el interior, en vez de tener simplemente la bandita de Caspary, toda la parte interna de las células es como si toda esta cara, supongamos que hacia acá está la corteza y hacia acá está el periciclo, el cilindro vascular. Entonces toda la cara que mira es como si toda esta cara no solo apareciera esta bandita, sino como todas, tanto las laterales como la interna, se empiezan a formar una pared secundaria, a suberificar y en muchos casos hasta lignificar. ¿Pero por qué? Y yo lo que les decía, a medida que yo me alejo del ápice, la función del órgano no es tanto la absorción lateral, sino transformarse en un conducto que contribuye al sostén y a la conducción hacia arriba, en este caso hacia el vástago, de los nutrientes, ¿no?, de lo que vienen absorbiendo las partes más jóvenes. Entonces ahí la función
el hecho de que se forme esta estructura, al no tener esas raíces de crecimiento secundario, es una manera de darle rigidez. Piensen esto tridimensionalmente, es como si yo tengo un anillo, acá, imagínense en el órgano, un anillo de células esclerificadas, es como una estructura que le da más solidez, más sostén a todo este órgano. Muchas veces, fíjense acá, no solo, acá tengo un periciclo pluricelular, y ese periciclo también, en este caso, las células desarrollaron paredes secundarias. Toda una estructura, si lo piensan tridimensionalmente, que le va dando rigidez a la raíz. ¿Por qué? Porque acá el objetivo principal no es absorber agua, ese rol lo tienen las partes más jóvenes, sino sostener y translocar a través del xilema y del floema hacia el vástago las cosas. Entonces, cuando no hay crecimiento secundario, de alguna manera tengo que darle dureza a ese órgano, entonces no es raro encontrar una endodermis primero en las partes más jóvenes con suberina, y después que pueda esclerificarse, un periciclo que podría, como en este caso, a su vez desarrollar parénquima con paredes secundarias, en fin, toda una estructura que da rigidez. Son las variantes que puedo encontrar. Y generalmente, si tengo deposición de suberina nada más, ustedes van a ver en el TP lo mismo que pasaba con la exodermis, que yo puedo tener células suberificadas, ya sea simplemente, acá está suberificado todo el perímetro. En otros casos lo más común es lo que se llama engrosamiento en U, porque tiene un aspecto de una U, es decir, se engrosan y se engrosan más las paredes laterales y la interna, y no la externa. Por eso tengo engrosamientos en U. Acá está directamente el anillo. Lo mismo que en la exodermis, podemos encontrar células no suberificadas que solo tienen la bandita de Caspary. Lo que pasa es que acá la bandita de Caspary no se nota porque tengo acá toda la suberina y la pared secundaria, entonces como que no se percibe, ¿no? Se tiñe mucho esto y acá se pierde. Pero estas células tienen banditas de Caspary, pero no tienen engrosamientos. Estas se llaman células de paso. Bueno, en una endodermis ocurre lo mismo. Si tengo engrosamientos en U o está muy en las zonas esclerificadas, no es nada raro encontrar algunas células de paso que permiten el intercambio de fluidos. Si ya voy a una parte ya más vieja, más cerca del tallo, en donde la raíz literalmente contribuye poco o nada a la absorción, ahí sí es más raro encontrar células de paso. Esto es típico de una monocotiledonia, maíz. Fíjense acá, acá tengo, esta es la endodermis, ven que tiene engrosamientos de Nu. Acá la deposición de suberina no es solo en la bandita de Caspary, sino que empieza a depositarse en las caras internas y laterales. Entonces se ve como esto, una U, si uno lo tiñe, y cada tanto, acá, usualmente frente a los polos protoxilemáticos, si ustedes observan, acá en este corte justo no se ve, pero depende, en las partes un poco más jóvenes, frente a los polos protoxilemáticos donde suelen ubicarse las celulitas de paso, lo cual tiene sentido, porque el xilema es el que conduce lo que absorbe la raíz, el agua, y los nutrientes que vienen de la raíz, ¿no? El xilema conduce hacia arriba. Entonces, cuando uno busca células de paso, en general en los cortes, lo primero que hace es ubicar los polos de protoxilema. Acá tengo floema, frente a los polos de protoxilema, donde uno empieza a buscar y mirar a ver si logra distinguir células sin engrosamientos en U, ¿no? Esas serían las celulitas de paso. Bueno, mañana entonces vamos a ver lo que queda, que es todo lo que tiene que ver con el tejido vascular, cómo se organiza el cilindro central y crecimiento secundario de raíces, modificaciones de crecimiento secundario en raíz. ¿Dónde se origina el cambio en una raíz? ¿Dónde se origina el felógeno en una raíz? Y qué variantes puede haber de crecimiento secundario. ¿Se entendió más o menos hasta acá? Sí. ¿Están vivos todavía? Sí, me encantó la parte de diferenciación de los pelos radicales. Bueno, bueno. Muy bueno. Bueno, claro, vos sos más molecularóloga, entonces ahí Claro, a mí me gusta mucho más esa parte. está. Lo que pasa es que si uno no entiende la estructura,
Lo otro es como que no tiene mucho sentido, o sea, justamente la parte molecular está íntimamente ligada a la función y a la estructura de lo que uno está viendo. Entonces, lo piola está integrar, ¿no?, las dos cuestiones. Bueno, chicos, voy a detener la grabación.